Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor, para continuar con nuestro programa de Verdades Divinas, tratando de contestar un poquito sus preguntas y tratar de hacer hasta donde sea posible una aclaración, ¿no? Hay muchas veces que nos rebasan, o sea, que son cosas que no pertenecen realmente a la divina voluntad y tratamos de dar una opinión, pero son opiniones, ¿no? No, sí, la cosa es. No es algo que se deba tomar como definitivo. Pero sí les suplicaríamos que todas sus preguntas se enfocaran a la divina voluntad, que ese es como el tema que nos interesa tratar. Uh-huh. Así que, vamos a comenzar. A ver, Alejandro, si nos haces favor. Claro que sí. Dice Jesús le dice a Luisa que solo Él es digno de ser amado. Sin embargo, también quiere que sepamos que nos ama hasta lo inverosímil. Entonces, si hemos de imitar a Jesús incluso más, debemos darle vida a nuestra alma. Lo lógico sería que amásemos a las criaturas también inmensamente. Pero Jesús no quiere eso en Luisa. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, aparentemente sí es una contradicción, pero es muy lógico. Jesús le enseña a amar a las criaturas y le dice que debe amarlo a Él en las criaturas. Entonces nosotros deberíamos de amarlo a Él en todos los semejantes, en todas las cosas creadas. Amar a Él, amar a Jesús en el amigo, ¿sí? Amar a Jesús en Alejandro. No amarlo al modo humano, por favor, sino amarlo en el sentido de entrega, de ayuda, no sé, dicho en palabras humanas, de camaradería, pero viendo a Jesús en Él, no a Él. Igualmente deberíamos de amar a nuestros enemigos viendo a Jesús en Él, en ellos. Deberíamos de amar a Jesús en todos. Jesús está en todos. Jesús es el principio de vida de todo ser humano. Cuando yo veo, por ejemplo, un drogadicto, que ahora se ha vuelto algo muy común, y que desafortunadamente, por ejemplo, vemos a un adicto al cemento. Es muy triste ver a una persona, a un ser humano en esas condiciones. Y generalmente como que sentimos cierto, ¿cómo diríamos? Rechazo. Pero, ¿qué tal si en vez de ver a la persona, viéramos a un Jesús que está agonizando dentro de él? Y está agonizando por falta de amor, por falta de atención. Creo que eso nos llevaría a acercarnos a esa persona. Yo pienso que la Madre Teresa de Calcuta, que es uno de los ejemplos que tenemos actuales, eso veía en todas las personas que ella socorría, ¿no? Estaba socorriendo y viendo a Jesús en ellas. Así que vamos a aprender a amar como ama Jesús. Jesús ama lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Vamos a amar igual. Vamos a ver lo que Jesús ha puesto en cada uno de los demás y vamos a amarlo, pero amar a Jesús. Sí. Y es como los mandamientos que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas con todo, ¿no? Así es. Y luego el segundo amarás al prójimo, pues también uno diría, pues ya no me queda nada. Sí, nada más que ahí el punto es que Jesús está siguiendo una pedagogía. O sea, Dios sigue una pedagogía y nos enseña a amar. Porque nos empieza a enseñar a amar primero como como nos amamos a nosotros mismos. Lo que yo no quiero para mí, yo no debería de quererlo para ti. Entonces eso es amarte en la manera como yo me amo. Lo que yo quiero para mí, yo quisiera para ti. Luego llega y nos dice, ahora deben amarse, pero amarse como amo yo. Ya no es como tú, sino es como yo. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta dar la vida
por el amigo, por el ser amado. Pero no se trata de dar la vida material, se trata de donarnos todos a Él. Y en ese momento si ponemos a Jesús enfrente, ya no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Dice Vico. Doctor, mi pregunta es, tengo 4 meses que he conocido Libros de Cielo y me ha pasado que ya no siento interés o gusto en televisión, ya escuchar un programa de la radio católica. Y decisión de su voluntad, de su atención, porque todos los escritos de la divina voluntad nos están hablando de Jesús. Por lo tanto, quiere decir que de alguna manera Él la está raptando, la está atrayendo totalmente a Él. Así que eso no debería de preocuparla, al contrario, debería de alegrarla, ¿no? ¿Qué decirle a su amiga? O sea, yo pienso que todas las cosas, o sea, lo que podamos oír o ver, podríamos enfocarlo desde un punto de vista de Dios. Si el programa de ella es algo referido a lo espiritual, pues está bien. Si no, entonces simplemente decirle la verdad, ¿sabes qué? No me siento con deseos, ya no siento esa atracción por ver. Y no mentirle, sino decirle la verdad y decirle que no es porque no le guste, porque está mal o algo, sino decirle, ahora mi atención está puesta en Jesús. Dice Hilda, he leído en el volumen 1 el preparativo para el matrimonio místico de Luisa. Pregunta, ¿cuál era el significado de la vestimenta con la que nuestro Señor quiso colocarle a Luisa? Como la vestidura que parecía de oro fino, las joyas preciosas, la corona que colocó en su cabeza y por último, ¿este matrimonio místico también es para todas las almas? En el camino de unión con Jesús, este matrimonio es totalmente necesario y lo vamos a pasar todos, o sea, unidos todos en Luisa. Ahora, esta vestidura lo que está significando, no recuerdo, para serle honesto, así puntual, lo que quiere decir cada una de estos aditamentos, pero es adornarla con la vestidura adecuada a la realeza a la que va a ingresar como esposa de Jesús. Y la realeza a la que va a ingresar es a la realeza divina. Por lo tanto, todo lo que se le pone, las joyas, el vestido, es aditamentos divinos. O sea, estamos hablando de las, ¿cómo diríamos? De todo lo que es Jesús. Y lo más probable es que mucho signifique de la gloria, del amor, del sufrimiento de Jesús, de sus llagas, o sea, de todo lo que Él es, eso es lo que Él está poniendo en el alma para embellecerla y hacerla digna de poderse unir con Él en este matrimonio místico. Y hay que recordar que el primer matrimonio místico es en la tierra. O sea, se hace aquí con la presencia de María, o sea, no es en el cielo. Es como un preparativo para después una corroboración de este matrimonio, pero que se hace en el cielo ante la Santísima Trinidad. O sea, ¿qué significa esto? Que el primero es un matrimonio místico humano, que es el que han pasado prácticamente, yo diría, todos los santos, pero el segundo es un matrimonio ya corroborado en el cielo ante la Trinidad, y ese es el matrimonio ya que se efectúa en la divina voluntad. Entonces, cuando el alma se decide definitivamente a vivir de esta voluntad divina,
Cuando el alma se decide a estar total y absolutamente entregada a Jesús, en ese momento se llevará a cabo este matrimonio, esta corroboración. No es probable que sea tangible, que sea sensible. No vamos a ver al Padre así visible como lo veía Luisa, no vamos a ver al Espíritu Santo, pero vamos a ser habitados totalmente por la Trinidad y sobre todo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a entrar en la unidad perfecta con la Santísima Trinidad en el momento de que esta corroboración se lleve a cabo. Dice Lucy, aunque sé que el tema se ha tratado y se trata reiteradamente en los programas, le pediré que me ayudara a comprender y hacer vida lo referente a los giros, a orar y rezar como lo hace Jesús, pues hay momentos en que siento que lo hago y otros en que creo que lo que hago es darle rienda suelta a mi imaginación. Y también hay una pregunta parecida que dice Ramón. Dice, ¿cómo se debe orar ahora en la divina voluntad? Bueno, es una pregunta similar, pero vamos a referirlos, ¿no? Sí, porque ya el viernes va a haber un programa de oración en donde se explica todo eso. En donde vamos a hablar ya un poquito más de lleno de lo que es la oración y lo que son los giros, pero yo les pediría que lo combinen con el programa de lunes. De lunes pasado. Porque es un programa, digamos, es el mismo programa. Primero entender lo que es la divina voluntad, que eso es lo que se trató el lunes, para después entender y llegar a una comprensión más amplia de lo que es rezar en la divina voluntad. Entonces, el diálogos divinos del lunes y el diálogos divinos del viernes. Del viernes, perfecto. Dice Hilda, los matrimonios o desposorios místicos que tuvieron los demás santos como Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima fueron iguales al de Luisa. El primero sí, o sea, esa unión mística con Jesús sí. A lo que no se llegó es a la siguiente, que es ya la unidad perfecta con la Santísima Trinidad, y que es el vivir en la divina voluntad. A ese punto no llegaron, pero el primero sí. Dice Lourdes. Perdón, voy a hacer una pequeña aclaración porque luego quedan dudas. A ese primer matrimonio se llegaba cuando la criatura ejercía las virtudes realmente completas y en forma heroica, cuando ya el alma se entregaba totalmente a Dios, pero se entregaba llevando a cabo las virtudes desde su voluntad humana. Entonces por eso son virtudes heroicas, porque costaba un trabajo tremendo llegar a vencer todo lo nuestro por medio de nuestra propia voluntad y sin o sea, no sé, aislados, vamos a decirlo así, y nada más contando con la gracia, con todo lo que Dios nos da a través de ella, pero de todas maneras era una lucha feroz. Santos que tenían que desnudarse y revolcarse en la nieve, santos que tenían que revolcarse en espinas para poder matar sus miserias, esa concupiscencia que los quería arrojar en el mal. Ahora, en la divina voluntad, se tiene que llegar a lo mismo, pero ahora se llega por el amor. Vamos a seguir como el ejemplo, por decirlo así, de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella llegó a entender que el amor es el punto culminante para unirse con Dios. Y Jesús nos lo corrobora en los escritos de Luisa, donde nos dice que es el amor lo único que puede transformar al alma en Dios.
En la medida que amemos a Jesús, será en la medida en la que ese amor irá quitando todo lo demás, y será un martirio, sí, pero un martirio de atención ahora, un martirio de atención continua al estar siempre amando, siempre viviendo en la divina voluntad y por supuesto conociendo día a día cada vez más para que el imán de las verdades divinas nos unan, nos fijen totalmente a ellas. Dice José Luis, el desapego en el matrimonio, ¿cómo se hace cuando uno de los dos cónyuges no conoce divina voluntad y se siente como traicionado o incluso celoso de Dios? Por eso, ¿y cuál sería la...? Que cómo se hace vivir el desapego en el matrimonio. Por eso el desapego en el matrimonio simplemente, o sea, si una de la pareja de la persona que quiere vivir en la divina voluntad no lo intenta, no lo conoce o incluso está en contra, o sea, lo primero que hay que hacer es cumplir la voluntad de Dios. Hay que recordar eso. Y por lo tanto, la voluntad de Dios se expresa en el cumplimiento de nuestros deberes de Estado. Una persona que se somete a cumplir sus deberes de Estado, no importa que no esté haciendo otra cosa, con eso es suficiente como para que la voluntad de Dios se esté llevando a cabo en ella y pueda vivirlo en la divina voluntad. Me voy a referir a un punto que es quizá muy de los más delicados, que es la parte carnal, la unión matrimonial, la unión sexual. Puede ser que una persona que está conociendo la divina voluntad, que está queriéndola vivir, de repente empiece a perder el interés en esta práctica y que incluso le resulte hasta cierto rechazo. Pero si la pareja no acepta, si la pareja no está de acuerdo con ella, entonces su deber de Estado es cumplir. Y eso se puede incluso tomar como un sacrificio, como una mortificación, que se la puede ofrecer a Jesús y decirle, Señor, tú sabes que esto no lo quiero, pero ahora lo voy a hacer para cumplir mis deberes de Estado. Y sobre todo, no correr el riesgo de impulsar, de alentar a la pareja al adulterio. Dice Silvia, a la hora de hacer nuestros actos en la divina voluntad, en los escritos se hace una diferenciación entre obras y pasos. ¿Podría, por favor, ahondar en esta separación de conceptos? Bueno, lo que nos está diciendo es que cada acto que hagamos lo debemos unir. Cuando él habla de pasos, bueno, se está refiriendo a los pies, a las piernas que nos llevan de un lugar a otro. Al fin y al cabo son actos. Cuando habla de obras, son todo lo que hacemos con nuestras manos, con nuestros brazos, pero también son obras. También dice palabras, bueno, son actos, pero que se llevan a cabo por medio del órgano de la palabra. Respiros, latidos, y lo va diferenciando para ir entendiendo que todos nuestros actos debemos de situarlos y de ponerlos en la divina voluntad. No es que haya diferencia, no es diferente un paso de una obra o de un acto de oír o de un acto de ver o de un latido, porque todo es un movimiento de la voluntad, y en ese movimiento es donde debe entrar la parte divina para que sea continuo el acto. Y puede ser que mi acto de caminar, de hablar, de ver, de comer, de dormir, se convierta en un solo acto si todo fue hecho, realizado en la divina voluntad. Dice Lourdes, tengo una duda, me echaron del trabajo injustamente y estoy demandando
la compañía está bien porque quiero vivir en la divina voluntad y esto me da ansia. Bueno, vivir en la divina voluntad, lo hemos repetido en varias ocasiones, no es cambio de acción, sino es un cambio de intención. Ahora, todo lo que debemos hacer en la divina voluntad, lo que debemos hacer en la divina voluntad es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si es un despido injusto, si en realidad se excedieron en la forma como la despiden, demandar a la compañía pues es la única manera de poder lograr una remuneración. No hay problema, hágalo en la divina voluntad, pero el resultado no se lo ponga, su esperanza no la tenga en el abogado, no la tenga en las circunstancias, sino téngala en Dios. Y el resultado, sea el que sea, tómelo como voluntad de Dios y vívalo como voluntad de Dios. Si es positivo para usted, magnífico. Si es negativo para usted, magnífico también. Porque eso es lo que Dios está disponiendo para usted. Y vívalo en la divina voluntad y Dios se encargará del resto. Dice, de Chile, tengo entendido que vivir en la divina voluntad es un don, por lo que no dependerá de nuestros méritos. Es un don que Dios quiere dar, sí. O sea, no es algo que yo pueda aspirar por mis propios méritos. O sea, no hay nada que yo haga que me lleve a merecer este don. Pero sí necesito tener determinadas características para que Dios me lo pueda dar. Y así en concreto, lo que Jesús dice es que debemos estar habituados a la voluntad querida y a la voluntad ordenada para poder llegar a tener la voluntad obrante en nosotros. Dice, él mismo dice, podemos pedir que las almas del purgatorio se vayan al cielo inmediatamente una vez que pedimos rehacer todos sus actos en la divina voluntad. Podemos pedir, ¿qué? Que las almas del purgatorio se vayan al cielo inmediatamente, una vez que pedimos rehacer todos sus actos en la divina voluntad. Yo pienso que no. O sea, no hay nada así en concreto. Luisa, cuando primero muere su mamá. Luisa toma sobre de ella los sufrimientos que su mamá debería de haber pasado en el purgatorio. Y entonces Jesús le da el pase directo a la mamá porque Luisa está supliendo todos esos sufrimientos que debería de haber pasado la mamá. Al poquito tiempo muere el papá. Y entonces Luisa quiere hacer lo mismo, pero Jesús no se lo permite. Pone al papá, toma los ofrecimientos, las oraciones de Luisa, las toma como algo útil, como algo en beneficio del alma de su padre, pero lo que hace es lo pone a sufrir el purgatorio, pero en un altar, para que tenga el consuelo de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Entonces, no necesariamente se puede liberar o librar el purgatorio a un alma. Hay veces que sí, siempre y cuando se cubra la justicia, sufriendo uno los sufrimientos que debería de haber sufrido el alma, pero eso depende de Dios, no de nosotros. Dice José Luis, entiendo la grandiosidad de la oración en divina voluntad,
Pero la unidad de la oración universal en la Eucaristía, al unirse a todas las misas del mundo, también es limitada. También es limitada, es lo que pregunta. Dice, entiendo la grandiosidad de la oración en divina voluntad, pero la unidad de la oración universal en la Eucaristía, al unirse a todas las misas del mundo, también es limitada. No. O sea, lo que es limitado es la voluntad. Cuando la voluntad humana hace una intención, por ejemplo, unir a todo lo que la Iglesia ha hecho, es desde una voluntad humana que se queda como una buena intención, porque la voluntad humana no tiene la capacidad de poder realizarlo. En la voluntad divina es la que actúa con la intención del alma, actúa y une todo y lo pone, ¿sí? Entonces es muy diferente. Los dos es lo mismo. Por ejemplo, unir todas las misas, ¿sí? Pero desde la voluntad humana se quedó como intención. Desde la voluntad divina es una acción, no es intención. Dice Jesús también, que la oración en la divina voluntad no es una oración de petición, sino es una orden, porque es la misma divina voluntad quien está queriendo algo, y cuando la divina voluntad quiere algo, inmediatamente se cumple. Dice José, estas verdades que contienen vida divina solo se encuentran en los 36 volúmenes del Libro de Cielo. Quiero decir, al meditar la Biblia no adquiero también conocimientos o verdades con vida divina, la Biblia u otros libros de revelaciones privadas. Sobre la exclusiva del Libro de Cielo es el cómo adquirir la voluntad divina como naturaleza, cómo llegar a fundirnos en Dios y llegar a ser una sola cosa con Él. Cómo hacer que los actos humanos se injerten en el acto divino. Esto en toda la revelación anterior, aunque está indiciado, o sea, está marcado, está dicho, pero no está explicado el cómo hacerlo. Entonces, lo leemos en la revelación, en el Evangelio, en las cartas de los apóstoles o en el Antiguo Testamento, y vemos un futuro que va a ser glorioso para la criatura, un futuro en el cual vamos a tener un don inmenso, pero que todavía no es realidad. Un ejemplo, el Antiguo Testamento, todos los que vivieron en el Antiguo Testamento sabían de un futuro redentor. Anhelaban a ese futuro redentor. Pedían por ese futuro redentor, pero no podían disfrutar de los méritos de su redención, sino hasta después de que murió y que bajó por ellos al seno de Abraham. Lo mismo es ahora. Todo lo de que está escrito en el Libro del Cielo está en el Evangelio, está en el Antiguo Testamento, está en todo lo que es las epístolas de los apóstoles, pero no está explicado, no está dicho el cómo lograrlo. Llega ahora el Libro del Cielo y no es más que la explicación del cómo llegar a conseguir eso. Dice Magdalena, ¿cómo se puede luchar con las distracciones al realizar las horas de la pasión de Luisa Ficarreta? ¿Podría ayudarme con alguna oración? O sea, no, con alguna oración, bueno, hay una pequeña oración de Luisa que está puesta al principio de cada hora, en donde Luisa expresa esa intención de sumirse, de fundirse en la divina voluntad.
Jesús nos dice que si hacemos las horas de la pasión con sus mismas intenciones, vamos a lograr lo que Él logró y nos va a dar un alma por cada palabra. Pero esto es con sus mismas intenciones. Vamos a sumergirnos, vamos a fundirnos en Jesús. Si esto no me logra abstraer del mundo exterior, definitivamente es porque no estoy poniendo ni toda mi voluntad ni toda mi atención. No hay oraciones que me ayuden. O sea, no hay una oración que me ayude a penetrar. Mejor vamos a pedirle a Jesús, a la Divina Voluntad, a María, al Espíritu Santo, que nos abra la mente, que nos dé luz para poder entender lo que estamos leyendo. Dice Concepción: ahora acepto el sufrimiento, pero es mucha mi debilidad, ya que hasta una fiebre la sufro mucho. ¿Por esto no vivo en divina voluntad? Bueno, yo creo que también es un camino, es poco a poco. Debemos ir entendiendo que todo lo que nos suceda podemos unirlo a Jesús, a los sufrimientos de Jesús. Y en este sufrimiento, en la fiebre, por ejemplo, en el dolor de cabeza, en el malestar del todo el cuerpo, en los dolores del cuerpo, por la fiebre, puedo unirlo a los sufrimientos de Jesús. Y en ese momento lo que está pasando es que lo que Jesús consigue con sus sufrimientos se está montando sobre mis sufrimientos, y eso me da la posibilidad de repetir la pasión de Jesús en mí con todos sus efectos. Eso debería de servirnos de alivio moral y espiritual. De alivio físico, no. O sea, esta intención no es un analgésico, no es un medicamento para quitar el malestar físico. Pero la parte espiritual, al saber por qué qué está pasando con mi sufrimiento, eso me puede mitigar el sufrimiento, el dolor, me lo puede mitigar, y sobre todo me puede llenar de alegría que con esto que estoy pasando, estoy acompañando a Jesús en su pasión. Dice Emanuel, ¿me podrían decir algunas lecturas, por favor, sobre los efectos de cuando sabes que Jesús está actuando en uno? Bueno, en el programa del lunes pasado estuvimos hablando sobre qué es vivir en la divina voluntad y qué es lo que pasa. Claro, no son todas, son 3, 4 lecturas, pero en realidad ahí empezamos a entender qué está pasando. Yo lo invito a escuchar bien el programa de lunes de Diálogos Divinos, y ahí va a encontrar el inicio de lo que es esto. Y en todos los escritos, en todos, está marcado algo de lo que sucede cuando se vive en la divina voluntad. Rosa María: si de alguien recibo un trato humillante, quiero vivirlo en la divina voluntad, pero el pensamiento viene mal, yo lo destruyo, y así varias veces. Esto me saca de la divina voluntad. No, esta es la lucha que estamos entablando. Es una lucha que tiene que terminar o concluir en que cuando esto suceda, usted ya no sienta nada. Que cuando esto suceda, usted esté agradeciendo a Dios por lo que está pasando y pidiendo por la persona que la está injuriando, para que se repita en usted lo que Jesús dijo. Lo están golpeando, lo están fustigando, y Él está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es unirnos. Yo creo que la frase esa de vivir en la divina voluntad es un martirio continuo de atención.
Cuando yo separo mi atención del vivir en la divina voluntad, todo se me vuelve negro. ¿Por qué? Porque regreso a la parte humana y estoy recibiendo las injurias, los insultos, las agresiones o incluso hasta los elogios y las alabanzas, las estoy recibiendo desde mi voluntad y eso genera una reacción de mi temperamento. Y dependiendo de mi temperamento, dependiendo de mi yo, es como voy a reaccionar ante aquello. Y generalmente reaccionamos o con cólera, o con tristeza, o con amargura dentro de mí, con deseo de venganza. Pero si yo logro intercambiar este temperamento mío, este yo mío, lo logro intercambiar por Jesús, por el temperamento de Jesús, entonces voy a reaccionar en cada situación, voy a reaccionar, pero como reaccionaría Jesús en ese momento. O sea, en vez de con cólera, con su paciencia, en vez de con deseos de venganza, con perdón. Pero esto es un martirio continuo de atención. Lo que debo hacer es estar atento a estar viviendo en la divina voluntad. Como comentario o pregunta, pero dice de Chile, realmente vivir en la divina voluntad sobrepasa todo lo conocido y cuesta mucho no tenerla siempre presente. Hay mucho celo espiritual de otras espiritualidades o movimientos que no les gusta adoptar la divina voluntad. Tiene toda la razón, qué bueno que pone esto, porque esta segunda parte, el celo espiritual de otras espiritualidades, es tremendo y es una realidad innegable, ¿no? La divina voluntad lo cubre todo. O sea, cubre todo, da todo, cosa que las demás espiritualidades no lo pueden dar. Por lo tanto, el celo humano, porque las otras espiritualidades van practicadas con la voluntad humana, el celo humano reacciona. ¿Sí? Tú eres de tal movimiento y no, es que esto es superior. ¿Sí? O sea, incluso en la divina voluntad hay muchísimas personas, habemos muchísimas personas que a veces se nos olvida qué es la divina voluntad y tendemos como a menospreciar, como a minimizar las otras espiritualidades. Cuando que sabemos que todas son caminos que conducen a Dios y deberíamos de ser anuentes con ellos. Igual que Jesús no obliga a nadie. Jesús simplemente muestra, enseña y deja que la criatura tome la decisión. No se apure por eso, o sea, es enorme la divina voluntad, es muy sencilla el vivir en la divina voluntad cuando tenemos esa atención continua y no nos preocupe el celo de otras espiritualidades. Al contrario, tratémoslos con amor, tratémoslo con toda la benevolencia que Jesús pudiera utilizar con ellos. Y si en definitiva no se afilian, no se sienten llamados, veámoslos con amor. Y qué bueno que están ahí, porque de alguna manera se están acercando a Dios. Qué malo que no quieran venir acá, pero a final de cuentas están en Dios. Sobre el mismo tema dice Sonia, vivir en la divina voluntad es lo que la renovación carismática llama vivir en el Espíritu Santo. No. O sea, vivir en el Espíritu Santo es tener los carismas, los dones del Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo casi como propiedad nuestra, pero todo es recibir dones. Nunca el Espíritu Santo comunica vida divina a la criatura en la renovación. El Espíritu Santo es el encargado de esta obra y Él es el que tiene que llevarla a plenitud.
Pero lo que Dios quiere comunicar no son dones. No es don de lenguas, no es don de profecía, no es don de entendimiento, de discernimiento de espíritu. No, eso ya no. Ahora lo que el Espíritu Santo quiere comunicar es lo que Él contiene en plenitud. Y lo que Él contiene en plenitud es vida divina. Los efectos de la vida divina son los dones, pero comunica dones porque no puede comunicar la vida divina, porque no existe una voluntad divina en el alma y no existe un querer divino en el alma que pueda recibir esa vida. Así que no es lo mismo. Dice Frael, viviendo en divina voluntad se obra con actos, orando y meditando. ¿Cuál es la diferencia entre actos y giros? ¿Qué es cada uno? Por eso los actos es acto, por favor, o sea, un acto es ver, respirar, latir, hablar, caminar, cualquier acto, dormir, esos son actos. Pensar es un acto. Ahora, girar es usar esos actos en mi pensamiento para situarme en las cosas creadas, para recibir el amor que Dios ha puesto en ellas, para pagarle a Dios por medio de su voluntad, en amor por toda la familia humana, por cada cosa que ha creado. O sea, no creo que haya mucha confusión. El acto es todo lo que hagamos. El giro es usar el acto del pensamiento para ponernos en todo lo creado, para encontrar lo que Dios ha puesto en ello, hacerlo nuestro, poner nuestro amor, poner nuestro agradecimiento y entregárselo a Dios a nombre de toda la familia humana. Concepción dice, le decía a nuestro Señor que yo no quería sufrir, que yo le ayudaba con los que querían sufrir, ya que llegué a la conclusión de que la gente no perdona y persiste en la victimez. Es la misma persona que decía que le cuesta mucho trabajo el sufrimiento. Uh-huh. Sí, era como segunda parte de su pregunta. Voy a decir algo, perdón, no es directamente a usted, pero es una respuesta medio burda, ¿sí? Pero bueno, creo que se va a entender. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero que la voluntad de Dios se haga, pero que se haga en los bueyes de mi compadre. O sea, perdón, como le digo, o sea, yo acepto la voluntad de Dios, pero en otro. Y yo ayudo al otro, pero no en mí. Perdón, esto es como si Jesús hubiera dicho, ¿saben qué? Los voy a redimir, pero yo me hago un lado. Ay, que le toque a Pedro. Y yo ayudo a Pedro, o yo ayudo a... No, aquí es personal. Yo entiendo que el sufrimiento es una de las cosas más rechazadas de este mundo. Es algo que no queremos tener la más mínima contacto con él, pero también debemos entender que es personal. Y esto desde San Pablo. San Pablo decía que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y ahí era sufrir para completar. Ahora es sufrir para acompañar y para duplicar todo lo que Jesús hizo. Y que se nos dé, porque eso es lo que Jesús nos quiere dar, que se nos dé el resultado de esos sufrimientos como nuestro. O sea, el sufrimiento de Jesús se va a dar como mío. Los efectos de ese sufrimiento se me van a dar como si yo lo hubiera hecho. Perdón, pero no hay gloria más grande que se pueda obtener que esto. Y eso es lo que me debería de motivar a aceptar el sufrimiento y quizá no solo aceptarlo, sino a desearlo. A desearlo.
No entiendo la pregunta, pero a lo mejor usted entiende algo, se la lea. A ver. De Manuel dice, Adán crearía junto con Eva, inferiormente a Dios lógicamente, sin haber sido el pecado original, como relata Valtorta en el primer tomo, como el Padre Nuestro se inspiró sutilmente en María, la mujer, para crear. Probablemente lo que está queriendo decir es que si no hubiera habido pecado, Adán y Eva hubieran creado. Así como la palabra crear, no. Hubiera participado de la fecundidad divina, multiplicando hijos, pero hijos de Dios en la tierra, no nada más los hijos del hombre. Es lo que yo le entendería, ¿no? Dice Luz, los escritos de Valtorta me ayudan a vivir en la divina voluntad o solo en los de Luisita. Se me dificulta, necesito una guía para poder hacer los giros. Los escritos de María Valtorta son toda una enseñanza fabulosa de la vida de Jesús en la tierra, de los actos que nos narra el Evangelio, pero ahora explicados perfectamente, o sea, qué pasó, por qué pasó, cómo sucedió, en dónde sucedió, en fin. Esto nos ayuda, es una ayuda que podemos tener para poder girar, porque ahora yo puedo girar en esos actos y ampliarlos desde la divina voluntad, desde la vida de Jesús. Esa es una ayuda. Pero sobre todo la siguiente, para vivir en la divina voluntad necesitamos un modelo, y ese modelo no puede ser Luisa. O sea, por ejemplo, San Francisco de Asís funda una organización y todos siguen el modelo de Francisco de Asís, y cada fundador de órdenes han marcado sus reglas para vivir de acuerdo a lo que ellos piensan y a lo que ellos viven. O sea, el hombre que se afilia a ellos está siguiendo al Padre Fundador, no a Jesús. Está siguiendo la vida del Padre Fundador. Si nosotros quisiéramos seguir a Luisa, tendríamos que irnos a la cama durante 64 años. Y eso pues no creo que nos lo admitan. Ni creo que sea razonable. Por eso es que no tenemos un modelo para vivir. Sin embargo, en la obra de María Valtorta está Jesús y está María, que son los modelos perfectos de cómo se vive en la divina voluntad aquí en la tierra. Porque ellos están en este mundo, conviven con el mundo, actúan, interactúan con el mundo, pero desde la divina voluntad. Entonces eso me va sirviendo de ejemplo para saber exactamente cómo debo reaccionar. Así que esos son las dos grandes ayudas que hay para el alma que quiere vivir la divina voluntad. Dice María, he dejado las oraciones normales que acostumbraba a hacer. Sí hago el rosario y las 24 horas de la pasión. Escucho los libros y trato de estar atenta. Mi clamor al Señor es el advenimiento de su reino. ¿Usted considera que estoy en el camino para vivir en este don? Trato de girar, pero debo ser más perseverante. Está perfecto, adelante, siga con esto. Y poco a poco, en la medida que usted vaya perseverando, que vaya adentrándose, quizá vaya siendo más completa su oración. Las 24 horas es imbuirse totalmente en la mentalidad de Jesús, o sea, en el escuchar las verdades, el leer las verdades, es fundirse con la divina voluntad. Rezar el rosario, perfecto, o sea, pero poco a poco lo va a ir entendiendo que se tiene que profundizar en el misterio
y que lo que la Virgen le agradecería con toda su alma es que le renueve el gozo, la alegría, la felicidad y la bienaventuranza, todo lo que ella recibe cuando se lleva a cabo ese misterio. Pero para eso necesitamos fundirnos en la divina voluntad, necesitamos tomar todo lo que la divina voluntad contiene y con eso volver a poner aquel misterio en acto, como si se estuviera realizando en este momento. Y con la potencia de la divina voluntad poner nuestro amor, nuestro agradecimiento y ponerlo y ahora dárselo a ella y decirle: Madre, aquí te doy esto para que renueves en ti toda la alegría, toda la gloria que recibiste cuando esto sucedió. Eso en los misterios gozosos o en los gloriosos. En los misterios dolorosos, bueno, acompañarla en el dolor, tomar todo lo que ella vivió en esos momentos y dárselos con nuestro consuelo, con nuestra compañía y tratar de suplir la ausencia de Jesús en ella. Pero para eso nos tiene que encontrar como Jesús. Esto no es una meditación, esto es un hecho, es un acto. Dice Lucy: además de ser maestra, también estoy incursionando en el campo de la escritura, y como es lógico, la idea y el sueño o anhelo es que en primer lugar mis escritos sean de alguna manera inspirados por Dios y para su gloria, pero también quisiera que los mismos fueran conocidos y compartidos por muchos lectores. Y esto podría considerarse con que le estoy dando vida a mi voluntad humana y no a la divina voluntad. Naturalmente, y lo digo desde el fondo de mi alma, mi oración es que lo escrito sirva para glorificar a Dios y conducir a las personas a Él y a su encuentro con Él. Uh-huh. Bueno, leo otra parte de una vez ya. Todo son como dos o tres preguntas. Dice: finalmente, ayer tuve un incidente con mi perrita guía que me hizo pensar y sentir que tal vez el poder disfrutar de ella fue por mi capricho y no por la voluntad y un regalo de Dios, como en muchísimos momentos he sentido. Y me asaltó la pregunta de tantas veces: ¿acaso yo sí llegaré a vivir realmente este don de la divina voluntad? ¿Seré digna de ello? En fin, aunque a nivel de mi comunión con Dios hay instantes en que sin ser santa o mística he sentido su gracia y su presencia, hay otros instantes en que, como ayer, ante mi impotencia por no ver, y a pesar de que en todo momento quise unir mi dolor, angustia y limitación a la pasión de Cristo, me asaltaba la inquietud de no saber si en ese instante yo debía pensar en cómo Él se sintió cuando lo vendaron, por ejemplo, o si debería sentir que Él estaba viviendo conmigo en dolor, la impotencia y la angustia o frustración que yo estaba experimentando. Bueno, por lo que entiendo, usted es invidente. Esta discapacidad, bueno, hay que unirla, es un sufrimiento de no ver. Yo diría que lo podría poner prácticamente como un acto de reparación por el momento que estamos viviendo, que estamos pasando por aquellos famosos 3 días de oscuridad en que nadie ve. O sea, todos los que vemos, ya no vemos a Dios, ya no vemos lo espiritual, nada más vemos lo material, prácticamente ya no vemos. El sol se ocultó para nosotros, el sol es Dios. Usted, desde su incapacidad, usted no ve, pero usted tiene dentro la luz de Dios, está viendo a Dios en usted, y usted puede reparar por la ceguera de toda la humanidad, diciéndole a Jesús: Señor, aquí estoy, te ofrezco esta incapacidad mía, te la ofrezco para reparar por todos los ciegos que están allá afuera, que no te ven, que no te reconocen, pero yo te quiero ver, yo te quiero reconocer, yo te quiero amar por todos. Creo que eso sería como el punto principal, ¿no?
En cuanto a su perro, a su perrita guía, o sea, yo creo que esto es un don de Dios. No lo dude, no es nada humano, no es un afecto humano, sino es algo que Dios permite que usted tenga para que le ayude un poco dentro de su incapacidad. Y el querer escribir, que bueno, o sea, ojalá que esto fuera un desahogo total de esa luz que tiene en su interior, pero de esa luz que lo único que va a poder dar como resultado es el conocimiento de Dios. Por lo tanto, yo le diría, primero, adéntrese en este conocimiento, que la luz de Dios ilumine cada vez más su interior, para que después a través de usted desborde todo lo que Él quiera sacar, no lo que usted quiera. Permita que sea Él el que lo haga, para que realmente su obra tenga un beneficio para toda la humanidad, que sea para gloria de Él y para beneficio y gloria de toda la familia humana. Dice Cecilia, ¿cómo le podemos hablar a una persona que aún no sabe de divina voluntad? Y cuando preguntan si ya han sido aprobados por la Iglesia o por qué la Iglesia aún no habla de estos escritos o de este reino. Bueno, pues volvemos a lo mismo, o sea, sacar todo lo de la causa de beatificación, de las revisiones que han tenido los escritos, del Nihil Obstat y el Imprimatur que tienen desde 1900 veintitantos, 24, 26, por medio de un santo que es San Aníbal y María de Francia y el arzobispo de Trani de aquel tiempo, Monseñor de Leo, y decirles que la causa de beatificación, o sea, las revisiones que ha habido de sus escritos, no han encontrado nada que esté en contra. En fin, para una persona demasiado puntillosa, no hay palabras que sirvan, ¿no? O sea, eso es absoluto. Si es una persona que tiene la mente abierta, con esto, y que se lo muestre, o sea, no nada más dicho, sino mostrado, con el internet, que ya el Vaticano empezó a publicar las obras de Luisa, ya tiene publicada la biografía de Luisa. En fin, eso debería de darle suficiente confianza para leer. Sobre todo también que enseñarle todo lo que tanto el magisterio de la Iglesia como la enseñanza de los papas y del Concilio Vaticano II nos autorizan a leer cualquier revelación, aunque no esté aprobada, y que si es para beneficio espiritual nuestro, no se comete ninguna falta, se puede hacer. Pero vuelvo a repetir, esto para un alma abierta. Para un alma puntillosa, vuelvo a decirlo, no hay nada que le pueda decir. Dice Luz, ¿en qué parte de Tercer Fiat puedo encontrar los libros de Valtort? Bueno, eso ahorita aquí nuestro... o sea, ya nos dicen que ya lo pusieron. Aquí nuestro técnico mayor en París, así que no hay problema. Dice María José, ¿qué diferencia hay entre tentación y prueba? Bueno, la prueba es generalmente referida a una tentación. La prueba es no hagas algo o haz algo o que no hagas lo que te gusta, o haz lo que no te gusta, o haz lo que no haces. Y la tentación generalmente nos lleva a hacer lo que nos gusta y a no hacer lo que no nos gusta. Por lo tanto, podríamos equipararlo. O sea, la prueba siempre va a ir referida a una tentación. ¿Qué prueba tenemos nosotros? Cumplir los mandamientos, porque los mandamientos nos van destruyendo nuestro interior y van haciendo que yo llegue a mi nada.
Sé obediente. ¿Qué está haciendo? Destruyendo la desobediencia natural en nosotros. Sé magnánimo, sé honesto, honra a tu padre y madre, no desees las cosas ajenas, no forniques, no cometas adulterio. Todo eso es lo que nosotros tenemos como naturaleza. Entonces, aparte de que es una prueba, porque necesito no hacerlo, ¿sí? Entonces se entiende que es prácticamente lo mismo. Dice Grace, ¿podemos usar el libro de oraciones de la Divina Voluntad? Y lo dice, disculpe, ¿usted sabe cómo se hizo el librito? ¿Cómo se hizo el librito? Bueno, ¿podemos usar el libro de las oraciones? Sí. ¿Cómo se hizo el librito? El librito son cosas de Luisa que se fueron poniendo juntas en este libro. Dice Dora, doctor, ¿se puede decir que en la Divina Voluntad no existen las intenciones, sino todo es acción o acto? Porque la intención de Jesús ya es un acto cumplido. Lo que tiene que cambiar es nuestra intención. No, bueno, tenemos que cambiar nuestra intención en el sentido de ya no hacerla con nuestra voluntad, sino fundidos en la voluntad divina para que se convierta en acción. En acción. Sí. Perdón por eso. Dice Marta que recomienda leer la forma como la Virgen explica de vivir en la divina voluntad, que nos va a ayudar mucho, en María Valtorta, volumen 7, número 454, página 135, espectacular. Uh-huh. Y también, o sea, hablando de la Virgen y de la enseñanza de la Virgen, estamos de acuerdo con esto, pero leer La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, porque este libro es dictado por María, dando a Luisa las indicaciones de cómo se vive en la divina voluntad con los ejemplos de su propia vida. Así que también vale la pena. Dice Marta, si meditamos las horas de la pasión sin el libro, Jesús nos da las almas por cada palabra que digamos, como se lo prometió a Luisa. Si ya tenemos la idea, ya tenemos el concepto de la hora que estamos meditando y tenemos el concepto de lo que debemos hacer junto con Jesús, sí, no necesitamos el libro, pero para eso necesitamos saber todo lo que se dice en el libro. Dice Perla, doctor, yo le digo a Jesús, pongo mi te amo en este hermoso cielo y te agradezco por mí y por todos y te reparo por todos los que no te amaron, no te aman y no te amarán. De esa manera giro, ¿estoy bien? Sí, es un buen giro, pero todavía hay más. Vamos a ir descubriendo qué más podemos hacer en la medida que vayamos leyendo y que vayamos profundizando en la divina voluntad. Pero esto que dice está perfecto. Dice Carolina, para quienes quieran conocer la obra de María Valtorta, pueden escuchar en el canal de Radio Teatro María Valtorta. Es muy bueno. Y luego dice, sí, pues de María Valtorta, que lo recomiendan todos. Uh-huh. De las horas para... Dice Marta, lo que le pregunto de la meditación de las horas de la pasión es porque mi hermana no me entiende. Bueno, o sea, yo creo que cuando el alma se dispone, no tratemos de explicar cosas así muy difíciles de entender a una persona que no sabe de divina voluntad. Por ejemplo, explicarle a alguien que vamos a estar junto con Jesús haciendo lo que Él hace, ayudándolo y recibiendo todo lo que Él recibe con sus actos. Para una persona que no conoce esto es total y absoluta locura lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces simplemente recomiéndeselas como una meditación de la pasión, recomiéndeselas para que vaya adentrándose, si es que quiere,
en los porqués de los sufrimientos de Jesús, y poco a poquito irá quizá ella misma deseando saber más. Y ya pues con esto terminamos. Alejandro, diles a nuestros amigos que nos vamos. No, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a usted, doctor, por toda esa sabiduría. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.